No se hagan, no se hagan, no se hagan. Estamos aquí en los búngalos. ¿Tu nombre, joven? Ignacio Santillán Mesa. Ignacio, ¿de qué especialidad eres tú? Maestro y licenciado. Ándele. De aquí. Pero de la ETI. No. Pero de aquí. De aquí de Agua Caliente. Muchísimas gracias. Ya soy maestro jubilado. Yo soy Tijuana Fandango. Voy a venir a platicar contigo porque estamos haciendo la historia desde el Casino de Agua Caliente con Carlos Rea, Juan Carlos Rea. Es una obra de teatro, revista musical, y yo estoy buscando las historias reales. Con gusto. ¿Te acuerdas de Bartolín, perdón, de Atenógeno? Sí. Pues Atenógeno es mi suegro. Yo tengo un hijo, Emanuel, que está aquí. Es mi hijo. ¿tus órdenes? La cocina era otro búngalo. Cada búngalo tenía su túnel. Este es un túnel donde debajo del túnel, en carritos de golf, se escapaban o se dirigían a otras partes. Aquí el señor nos está prometiendo que vean, está conservado más o menos a la malamente, muchos gente de los búngalos están remodelando. Punto de vista, es un lugar histórico, los pocos que quedan en Tijuana, y lo estamos destruyendo. Yo no voy por eso. Entonces yo lo quiero felicitar porque gracias. A la orden. Sí, pues es lo que es todo la casa. Sí, pues Eduardo. De la Peña. Dile que se venga. Si me permite un poquito, vamos a hacerle una entrevista a Eduardo para Tijuana Fandango, ahorita que estamos aquí. Eduardo, vamos a darle un fuerte aplauso a Eduardo, por favor. Cortito, 3. Eduardo, ¿cuál es tu pensamiento? Yo les voy a pedir un poquito para que salgan en el Face todos, ¿verdad? Eduardo, ¿cuál es tu pensamiento? ¿De dónde te nace la idea de reunir a tantas personalidades? Dime. Tijuana, por ser un lugar fronterizo y que cada año vienen miles, cientos de personajes de todo el México a buscar trabajo, hace falta que Tijuana tenga su propia identidad. Y qué mejor que el Centro Escolar Agua Caliente, incluyendo la Poli, Miguel Hidalgo, la ETI y la Prepa Lázaro Cárdenas. Formo parte orgullosamente de esta escuela. Trato que haya un reencuentro no nada más de mi generación, sino de todas las generaciones, para recordar los tiempos inmemorables de Tijuana, desde la época romántica de Tijuana, desde el rock de Tijuana, desde el deporte, el básquetbol en Tijuana. Todo eso fue. Bueno, Eduardo, yo sé de antemano que sabes de un proyecto que es parte de todos ustedes que están aquí, que convivimos entre los búngalos, convivimos entre el Centro Escolar Agua Caliente. Hay varias posturas en Tijuana Fandango. Tijuana Fandango es una producción netamente de tijuanenses. Aquí el único que no cabe es Jandrón, se los avisa. Porque si no, nos destruye esto. Yo siempre lo he dicho abiertamente, pero si ustedes se enamoraron de alguna manera, yo quiero contar en esta historia, en esta obra de teatro, revista musical que se llama Tijuana Fandango, viene desde la época del Casino de Agua Caliente. Les voy a dar un sketch primordial a ti principalmente, porque lo voy a invitar para que salga en la obra, no crean. Yo estoy haciendo que las personalidades más rimbombantes de aquí, entre ustedes ya vi que hay unos arquitectos, unas muchachitas muy bonitas, pero yo quiero que tú salgas, te voy a decir en qué. Hay un sketch en donde se inicia la obra. Toda esta obra es un collage de fotografías que yo se los voy a pasar más a ratito. Entonces, tú y yo somos unos rancheritos, pero yo traigo el sombrero y tú me sigues el rollo, ¿no? Vamos caminando y yo me encuentro un hoyo. Le digo, oye, es un hoyo. Como yo me llamo Joel, me dice tú, oye, no te va a salir una culebra. No, déjame ver. Tiene agua, fíjate, tiene agua caliente. Y me quito el sombrero y lo tapo. Entonces este niño me dice, oye, Juan, ¿y por qué hiciste eso? Pues porque esto es un descubrimiento. Y yo le voy a poner un nombre. ¿A poco le vas a poner Juan? No seas menso, mira, le voy a poner Agua Caliente. Entonces, esa es la historia en el Rancho Zaragoza, en el Rancho Ed. Pero yo te estoy invitando a ti porque aquí está Max García, está Amparo Casas Amador, está algunos de ustedes que yo ya los tengo vistos, porque aunque cambies de vestido te conozco por el zumbido. Para mí es un placer auxiliarte, en serio. Eduardo y yo quiero decirles algo bien natural. Yo a Eduardo lo conocí por el Face. Lo único que yo conocía era una cara como la que tiene ahorita, ¿sí?
pero a través de hablarnos y decirnos, yo les pongo este ejemplo para que no se priven. No se priven, hablen aquí, y yo quiero hacer una reunión tipo show con personalidades que están aquí. Aquí tenemos a Lupita Navarrete, tenemos a algunos de ustedes, para deleitarnos y hacer algunas. Yo les pido en el Face que se llama Joel J. García, alguna historia de amor para llevarle la escena, no sean gachos. Yo les platico algo, Isidra, la hija del profesor, la hija del profesor Atenógenes y yo estábamos noviando en donde estaba el fauno. Este es el fauno, y yo le decía, vente, mija, no, y si nos ven, nomás está este güey, le decía yo, ándale, vente. Entonces, parte de eso, yo sé que hay un subdirector que te voy a encargar, que tiene una historia bien bonita de amor. Muchas gracias, compañeros, un aplauso para Eduardo. Gracias. Gracias. Bueno, vámonos viendo a otro grupo.